El duatlón de Nules acogió la segunda prueba de la Liga de Clubes Caixa Popular 2018. Con una amplia participación y con el viento como protagonista de la jornada, serían los chicos de Primera División los primeros en comenzar. En los primeros compases de la prueba, Alberto Romero no tardaría en dar un cambio de ritmo para escaparse en solitario al frente de la misma. Veíamos cómo iba aumentando su ventaja a medida que pasaban los kilómetros. Por detrás veíamos un grupo perseguidor muy estirado. Una vez sobre las dos ruedas, los duatletas debían realizar 20 kilómetros de ciclismo en un circuito a 2 vueltas que les llevaba hasta la playa. Romero seguía su lucha al frente de la prueba en solitario, mientras que el grupo perseguidor se veía reducido a 4 integrantes que se entendían a la perfección sobre la bicicleta, tratando de acortar distancias. Las féminas tomarían la salida 30 minutos después que los chicos. En los compases iniciales veíamos cómo McKinnon tomaba algunos metros de ventaja, pero era seguida de cerca por el resto de duatletas. Mientras las chicas enfilaban la primera transición, los chicos llegaban al último paso por boxes para afrontar la segunda carrera a pie. Con una auténtica exhibición en solitario, Alberto Romero era el primero en cruzar la meta con un tiempo de 57 minutos. En segundo lugar, a 23 segundos cruzó la meta Francisco Rodríguez, mientras que la tercera posición del podio fue para Francisco García a 41 segundos del primero. La carrera estaba interesante porque había muchos rivales y hemos salido un poco lentos porque todos teníamos miedo al viento de cara en el primer tramo y bueno, hasta que ha habido un momento que he decidido intentarlo porque se estaba corriendo muy lento para seleccionar el grupo y nada, me marcha en solitario y al ver que habría hueco, pues nada, he decidido intentar irme el resto de la carrera. Y nada, he conseguido mantener la distancia con ellos todo el rato y bajarme a correr con una renta suficiente para poder ganar aquí, ¿no? Por su parte, la prueba femenina se encontraba en los 20 kilómetros de ciclismo e iba a sufrir algunos cambios al frente de la misma. Ahora McKinnon defendía en solitario el tercer puesto del podio, mientras que Rana y Martínez colaboraban para seguir al frente de la prueba. Por detrás, otras duatletas como Clara Renard se estaban acercando cada vez más a los puestos de podio. Finalmente, en los últimos 2.500 metros, Tosca Rana pudo administrar bien la ventaja y alzarse así con una gran victoria final con un tiempo de 1 hora 9 minutos y 1 segundo. En segunda posición llegó Maxine McKinnon, a solo 9 segundos, mientras que Clara Renard, con una gran remontada, llegaba en tercera posición a 14 segundos de la primera. Pues iba muy bien, la primera carrera iba tercera y McKinnon hizo muy buena carrera y la bici fue muy duro porque había mucho viento, pero pues aguantamos bien y luego pues la última carrera iba a tope de todo y bien, sí, muy contenta. Por equipos, el triunfo en categoría femenina fue para el Avant Moncada, mientras que Huracán Cult Bikes se alzó con la victoria en categoría masculina. Después de Nules, la clasificación general de la Liga de Clubes Caixa Popular 2018 se queda con CEA Vétera al frente en categoría femenina y con Antella Frutas Tono liderando la clasificación masculina.
Os esperamos el 29 de abril, en el Triatlón de Calpe, en la próxima cita de la Liga de Clubes Caixa Popular. Una producción de Alon Sports.